Bueno, en este video voy a tratar de explicar de manera muy somera y resumida lo que son las ideas principales de las tesis sobre Feuerbach. Siguiendo la decisión teórica entre materialismo mecanicista e idealismo por un lado y por el otro el materialismo histórico dialéctico, Marx escribe las tesis sobre Feuerbach precisamente para llevar a cabo esta decisión, este deslinde en su totalidad, y entonces entendemos que el marxismo se constituye precisamente como un pensamiento totalitario, pero no totalitario en el sentido vulgar del término, sino totalitario. Aquí estamos haciendo referencia a que el marxismo se comprende como la unión dialéctica de todas sus partes con el todo, o como la relación dialéctica del universal con el particular. En ese sentido, Marx y Engels señalan en la ideología alemana que el comunismo se presenta no ya como un estado al que haya que adherirse, sino como el movimiento real que anula y supera el estado de cosas existente, que se verá desarrollado en las tesis sobre Feuerbach y en toda la obra teórica y filosófica tanto de Marx como de Engels. Entonces, siguiendo esta decisión teórica entre materialismo mecanicista e idealismo por un lado y por el otro el materialismo histórico dialéctico, encontramos que Engels señala que el problema cardinal de la filosofía es el problema precisamente entre materialismo e idealismo. Entonces, para dar nuevamente desarrollo a esta decisión, encontrábamos en el video anterior, cuando hablábamos de el fin de la filosofía clásica alemana, que para Feuerbach la moral se elevaba ahora al carácter de religión, y para que el desarrollo histórico pudiera tener cabida o pudiera precisamente desarrollarse, lo único que hacía falta era que los individuos actuaran en función de esta moral, y a partir de ello se legitimara y se impulsara el desarrollo histórico. Sin embargo, Marx señala en estas tesis sobre Feuerbach que esto no responde sino simplemente a una cuestión del mecanicismo, del materialismo mecanicista, perdón, y del idealismo alemán, en donde se presenta a la moral como la dadora y la legitimadora de los cambios históricos, pero esto no responde más que a comprender a la moral como constituida a partir de la individualidad, de manera ahistórica, de manera acrítica y alejada de cualquier contexto histórico y material del que se pudiera desarrollar el individuo. Por el contrario, el materialismo histórico dialéctico afirma que la conciencia es producto y reflejo de las condiciones materiales en las que se desarrolla tanto el individuo como la clase. En tal sentido, el desarrollo y el impulso de los cambios históricos no es la moral, sino que es la lucha de clases. Pero para poder comprender a la lucha de clases en sí misma, debemos entender que asimismo, tanto el individuo como la clase tienen una relación dialéctica con sus condiciones y con su conciencia. Es decir, eh, la clase está constituida en clase en sí, en tanto que asume su papel como objeto. Es decir, el materialismo mecanicista señala que los individuos y las clases son únicamente objeto. ¿Por qué? Porque están determinados por ciertas condiciones, sin embargo no pueden llegar a transformarlas o a revolucionarlas. Por el contrario, el materialismo histórico dialéctico afirma que si bien los individuos están determinados por estas condiciones, también tienen la capacidad de revolucionarlas y transformarlas. Es aquí donde se presenta también nuevamente la decisión entre materialismo mecanicista e idealismo y materialismo histórico dialéctico. Pero para que los individuos puedan desarrollar este cambio histórico, impulsar el cambio histórico, se tienen que constituir de clase en sí a clase para sí. Es decir, encontramos un salto cualitativo precisamente de la clase en sí a la clase para sí, y este salto cualitativo responde por un lado al desarrollo de las condiciones materiales, y por lo tanto este desarrollo de las condiciones materiales va a impulsar el desarrollo de la conciencia y de la moral. Pero el desarrollo de la moral, digamos, de la clase proletaria, no responde al desarrollo de una moral burguesa, sino al desarrollo de una moral, o mejor dicho, de una conciencia comunista, en la que la praxis revolucionaria va a ser el punto de base o el punto de partida para actuar en función precisamente de los intereses de la clase, ya no en sí, sino clase para sí. Es decir, que el salto cualitativo responde a la par de un desarrollo de las condiciones materiales, también un desarrollo de la conciencia comunista. Entonces, en este sentido, encontramos también nuevamente una decisión, porque entendemos que la clase y el individuo son, si bien son objeto, también son sujeto, y sujeto en tanto que tienen la capacidad y la posibilidad de transformar sus condiciones actualmente existentes. Entonces, encontramos, digamos, dos decisiones importantes respecto del materialismo mecanicista y del idealismo alemán. Por un lado, como ya mencioné, la idea de que
la dadora y la legitimadora de los cambios históricos es la conciencia. El materialismo histórico dialéctico señala que no, que si bien la conciencia es parte importante para el salto cualitativo de la clase en sí, en clase para sí, son las condiciones materiales y por lo tanto la lucha de clases las que son el motor de la historia. Eso por un lado. Y por el otro, entendemos que la clase se constituye, si bien como objeto, en tanto que está determinada y condicionada por ciertas pues condiciones estructurales históricas, también se constituyen, perdón, como sujeto, en tanto que tienen la capacidad de transformar y de revolucionar estas condiciones en las que se vieron inmersos. Por lo tanto, encontramos aquí la dialéctica del sujeto y del objeto, en la que se da precisamente este salto cualitativo, en la que se constituye la clase en sí, en clase para sí. Pero debemos entender que para constituirse en clase para sí y para que se dé la posibilidad del desarrollo y del cambio histórico, hay que ejercer lo que va a ser la praxis revolucionaria. Y esta praxis revolucionaria se constituye a partir de la unión dialéctica entre teoría y práctica y el constante proceso de crítica y autocrítica. Entonces, la praxis revolucionaria no es nada más simplemente el transformar por transformar, el transformar de manera crítica o ahistórica y de manera atomizada o individualizada. Por el contrario, la praxis revolucionaria se presenta como la praxis de la clase para sí, pero en este constante proceso de crítica y autocrítica que van en función y en relación dialéctica con el estudio, o en este caso la teoría, y la práctica, pero la práctica no también aislada, sino precisamente en relación dialéctica con la teoría para estar en el constante proceso de crítica y autocrítica. Es en este sentido que la praxis revolucionaria es verdaderamente la impulsora de los cambios históricos y no la conciencia. Y entonces la praxis revolucionaria se presenta como parte fundamental de la lucha de clases. Ahora, Marx señala en la tesis 11, particularmente, que es una tesis muy famosa, que los individuos o los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de distintas formas, pero de lo que se trata es de transformarlo. Como ya señalé, no se trata de transformar por transformar, porque esto asimismo conduce a vulgarizaciones y a tergiversaciones de lo que son todas las tesis sobre Feuerbach y del marxismo como pensamiento totalitario en su generalidad. Se trata de transformar, pero de manera crítica, en el constante proceso de la praxis revolucionaria que, como ya mencionamos, tiene una unión dialéctica entre teoría y práctica. Ahora, se hacen dos críticas fundamentales y que son bastante relevantes, pero hay que situarlas en su contexto y en su campo epistemológico. Por un lado está la crítica al marxismo, en el sentido de que el marxismo se ha constituido como una teoría dogmática. Esto hay que situarlo en su contexto histórico y en su contexto epistemológico. ¿Por qué? Porque el marxismo se ha constituido, de acuerdo a los tergiversadores, como dogmático, en tanto que han desechado el carácter dialéctico de la filosofía o del pensamiento materialista. Es decir, se quedan con la parte, digamos, del materialismo histórico, pero no comprenden que el materialismo histórico no puede ser entendido sin la dialéctica, es decir, sin materialismo histórico dialéctico. Es en este sentido que se ha constituido el marxismo como una filosofía dogmática y que muchas veces hoy en día vemos a organizaciones o a marxistas que se asumen a sí mismos como marxistas, pero niegan de la dialéctica o niegan de los saltos cualitativos y cuantitativos y únicamente se dedican, por lo que ya hemos visto, a transformar por transformar sin un sentido crítico y sin ejercer la praxis verdaderamente revolucionaria. Por otro lado, otra crítica que se da al marxismo es su carácter totalitario. Como ya señalamos también anteriormente, el marxismo tiene un carácter totalitario, pero no en el sentido vulgar del término, y aquí habría que desarrollar un desplazamiento epistemológico. ¿A qué nos hacemos referencia con esto? Un desplazamiento epistemológico quiere decir que dotamos de diferente significación a los conceptos. Porque aquí totalitarismo no es el concepto vulgarizado que pueden desarrollar, por ejemplo, los liberales al señalar que el marxismo es totalitario porque quiere abogar por la dictadura del proletariado. Eso es, pues a final de cuentas, una reducción del marxismo. El marxismo se presenta así como totalitario, pero como ya hemos visto, se presenta como totalitario porque está en unión dialéctica del universal con el particular, es decir, que sus partes no se pueden entender sino en relación con el todo. Ahora, en la ideología alemana, Marx y Engels señalan que el comunismo es precisamente
el devenir en dialéctica o el movimiento real que anula y supera el estado de cosas existente. Esto quiere decir, y aquí encontramos una frase verdaderamente revolucionaria y dialéctica, en la que hacemos la decisión tanto del materialismo mecanicista como del idealismo y posteriormente del marxismo vulgar, que entiende al marxismo como algo estático y permanente. Y como ya había señalado Engels, todo lo que existe merece perecer. En ese sentido, si todo lo que existe merece perecer, el comunismo se presenta precisamente como ese movimiento real en lo que todo está pereciendo, pero, y por lo tanto, pues nada es permanente, todo es reemplazable, por así decirlo, pero no reemplazable simplemente en el sentido de que deba ser desechado, por el contrario, reemplazable en el sentido de que deba ser superado de manera dialéctica. En ese sentido, las tesis sobre Feuerbach se constituyen como una nueva escisión precisamente del materialismo mecanicista y del idealismo alemán para poner nuevamente sobre la mesa el materialismo histórico dialéctico y volver a poner al marxismo en el lugar al que le pertenece. Volver a poner y a traer a colación en el marxismo tanto la dialéctica como el carácter histórico del mismo. Y que no se trate ya simplemente de transformar por transformar, sino de transformar de manera crítica, entendiendo que si bien los cambios son producidos por la lucha de clases, esta lucha de clases no se debe dar tampoco eh, en una clase constituida en sí, sino en una clase constituida para sí, que como ya hemos visto es un salto cualitativo tanto de las condiciones materiales como de la conciencia, pero no estamos hablando de una conciencia moralina, sino de una conciencia comunista.